Nunca le di importancia al hecho de que mi esposo y mi padre tuvieran la misma sonrisa torcida. La gente siempre dice que al final terminamos pareciéndonos a nuestras parejas, ¿verdad? Pero todo cambió el domingo pasado durante la cena familiar. Estábamos celebrando el cumpleaños de Mamai, y como siempre, mi marido Javier y mi padre estaban sentados juntos, riéndose de sus mismos chistes estúpidos. Fue entonces cuando mi tía Rosa, con 2 copas de vino de más, soltó la bomba. Caray, Javier. Cada día te pareces más a mi cuñado. Si no supiera que eres de Guadalajara, juraría que eres hijo suyo. La mesa se quedó en silencio. Mi padre palideció como si hubiera visto un fantasma y mi madre derramó su copa de vino tinto sobre el mantel blanco. Rosa, estás diciendo tonterías, dijo mi madre con una risa forzada que a nadie convenció. Pero la semilla ya estaba plantada. Esa noche, mientras Javier roncaba a mi lado, no pude dormir. Empecé a hurgar en viejos álbumes de fotos que mamá guardaba en el armario del pasillo. Allí estaba la prueba, una foto de mi padre a los 25 años, la misma edad que tiene Javier ahora. Los mismos ojos verdes con ese destello travieso, la misma mandíbula cuadrada, incluso ese pequeño lunar en la barbilla que siempre me pareció tan peculiar en Javier. Mis manos temblaban mientras comparaba la foto con una de Javier en mi teléfono. Era como mirar al mismo hombre con 30 años de diferencia. Esto es una locura, me dije a mí misma. Pero entonces recordé algo que me heló la sangre. Javier era adoptado. Él mismo me lo contó cuando empezamos a salir. Sus padres adoptivos lo habían acogido siendo bebé en Guadalajara, o al menos eso era lo que le habían dicho. Al día siguiente, llamé a mi mejor amiga, Laura, para contarle mis sospechas. No me digas que te has creído los disparates de tu tía borracha, dijo entre risas. Pero cuando le envié las fotos comparativas, su tono cambió radicalmente. Mierda, Dani, esto es escalofriante. Pero no puede ser, ¿no? Tu padre jamás. No terminó la frase. Yo tampoco quería pensarlo. Mi padre, ese hombre recto y conservador que daba sermones sobre moralidad cada domingo en la mesa, ¿habría tenido un hijo fuera del matrimonio? Y no cualquier hijo, mi marido. Decidí investigar más. Javier nunca había conocido a sus padres biológicos, pero sabía que sus documentos de adopción estaban en una caja fuerte en casa de sus padres adoptivos. Inventé una excusa para visitarlos sola. Quiero preparar una sorpresa para Javier con fotos de su infancia, les dije con mi mejor sonrisa. Mi suegra, encantada con la idea, me dejó hurgar en sus archivos. Cuando encontré el expediente de adopción, casi me desmayo. La fecha coincidía con un viaje que mi padre hizo a Guadalajara por trabajo hace 28 años, según las viejas agendas que mamá guardaba como recuerdo. Pero lo más revelador fue el nombre de la madre biológica, Lucía Mendoza. Un nombre que había visto antes en las viejas cartas que mi padre escondía en su estudio. Regresé a casa de mis suegros temblando, con fotocopias escondidas en mi bolso. Esa noche, mientras Javier se duchaba, entré sigilosamente al estudio de mi padre. Nunca antes había violado su espacio privado, pero necesitaba respuestas. En el cajón inferior derecho, detrás de montones de documentos financieros, encontré un sobre amarillento con cartas de amor dirigidas a L. Mendoza. La última carta, fechada hace 28 años, decía: «Querida Lucía, he arreglado todo para el bebé. Una buena familia lo criará en Guadalajara. Nunca podremos reconocerlo, pero al menos estará cuidado. Por favor, no vuelvas a contactarme». El mundo se me vino encima. En ese momento escuché pasos en el pasillo. Era mi madre, mirándome con los ojos llenos de lágrimas y diciendo las palabras que confirmaron mi peor pesadilla: «Daniela, por favor, cierra ese cajón y nunca vuelvas a hablar de esto. Por el bien de todos». Después de lo de las cartas, pasé 3 noches sin dormir. Mi madre fingía que nada había pasado, pero cada vez que nuestros ojos se encontraban, yo veía el pánico en los suyos. Javier notó mi comportamiento extraño. «¿Estás enferma?», me preguntó ayer por la mañana, poniéndome la mano en la frente. Su gesto de preocupación, tan parecido al de mi padre, casi me hizo vomitar. Necesitaba pruebas contundentes, algo que no pudieran negar. Por eso hoy, mientras todos estaban fuera, entré al estudio de mi padre con un destornillador. Sabía que guardaba algo más en ese maldito escritorio antiguo que siempre cerraba con llave.
El cajón secreto estaba bien escondido detrás del panel inferior derecho. Mis manos sudorosas resbalaban con el destornillador hasta que por fin cedió con un crujido siniestro. Dentro había una carpeta manila marcada simplemente con una L. Lo que encontré dentro me dejó sin aliento: documentos médicos de un hospital de Guadalajara con el nombre de Lucía Mendoza, resultados de pruebas de ADN. Dios mío, había pruebas de ADN, y lo más devastador, una foto de mi padre sosteniendo a un bebé recién nacido en brazos, con una expresión que jamás le había visto. En el reverso de la foto, escrita con esa letra pulcra que reconocería en cualquier parte, decía: Javier, un mes. Que Dios me perdone. Pero lo peor vino después. Entre los papeles encontré un contrato de adopción falsificado y recibos de pagos mensuales a la familia que supuestamente había adoptado a Javier. Mi padre no solo había tenido un hijo fuera del matrimonio, había orquestado todo este macabro teatro durante casi 30 años. Y ahora yo estaba casada con mi propio hermano. La ironía más cruel era que fue el mismo padre quien nos presentó. Insistió en que Javier era el hombre perfecto para mí. ¿Era esto algún tipo de retorcida expiación? Escuché el sonido de un auto acercándose y apresuradamente tomé fotos con mi teléfono de cada documento antes de volver a colocarlos exactamente como estaban. Justo cuando cerraba el panel, la puerta principal se abrió. Daniela, escuché la voz de mi padre llamándome. Contuve la respiración mientras sus pasos se acercaban al estudio. La manija giró, pero, milagrosamente, la puerta no se abrió, la había cerrado con llave desde dentro. Estoy en una videollamada de trabajo, papá, mentí con voz quebrada. Ah, bueno, respondió después de una pausa incómoda. Sus pasos se alejaron, pero no antes de que yo escuchara el sonido distintivo de sus llaves. ¿Había venido a buscar algo del escritorio? ¿Sabía que yo sabía? Escondí las fotos en una cuenta en la nube que Javier no conoce y borré todo rastro de mi teléfono. Ahora mismo estoy escribiendo esto desde el baño, con la puerta asegurada. Javier sigue sin sospechar nada, pero esta mañana recibí un mensaje de mi madre: tenemos que hablar. A solas. No sé qué hacer. Si confronto a mis padres, admitirán la verdad. ¿Y cómo diablos le digo a mi esposo que es mi hermano? Cada vez que me toca, siento que me voy a desmayar. Pero lo peor es la pregunta que no deja de rondar mi cabeza: ¿y si mi padre planeó esto desde el principio? ¿Y si todo nuestro matrimonio fue parte de su retorcido plan para mantener a su hijo secreto cerca, sin levantar sospechas? Necesito averiguar la verdad completa antes de que alguien más lo haga. Mañana iré a buscar a Lucía Mendoza. Alguien tiene que darme respuestas, aunque me destruyan. Cuando llegué a casa de mis padres, mi madre ya tenía el té servido como si esto fuera cualquier visita normal. Sus manos temblaban ligeramente al pasar la taza. Antes de que digas nada, comenzó con voz rígida: quiero que sepas que todo lo que hicimos fue por tu bien. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Mi bien?, casi grité, derramando el té hirviendo sobre mis piernas. El dolor físico ni siquiera lo registré. ¿Llamas a esto mi bien? Me hiciste casarme con mi propio hermano, mamá. Su rostro se descompuso como si acabara de ver un fantasma. No es lo que piensas, susurró, mirando hacia la puerta cerrada. Tu padre, él no sabía que Javier era su hijo cuando los presentamos. Lo descubrí después de tu boda. El reloj de pared marcaba los segundos con un tic-tac ensordecedor mientras procesaba esta nueva capa de horror. ¿Y qué? Decidieron guardar el secreto y dejarme vivir esta mentira. Escupí las palabras con rabia. Mi madre rompió en llanto, pero yo ya no sentía compasión. Fue más complicado, sollozó. Cuando tu padre reconoció a Javier. Lucía ya había muerto. Él quiso contarte la verdad, pero el escándalo habría destruido a ambas familias. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y mostré la foto del documento de adopción falsificado. ¿Esto también fue por mi bien? ¿Falsificar documentos? ¿Pagar a esa familia para que mintieran? El color se esfumó de su rostro. No entiendes, comenzó, pero la interrumpí. Háblame de Lucía. Lo que siguió fue un torrente de confesiones entrecortadas. Lucía había sido la secretaria de mi padre hace 30 años. Una affair de 6 meses. Cuando quedó embarazada, él la envió a Guadalajara con dinero. Pero juró que había dado al bebé en adopción a desconocidos, lloriqueaba mi madre. Nunca imaginamos que,
que terminaría con esa familia. La ironía era grotesca. El padre de Javier, el hombre que lo crió, era primo de mi padre. Todo estaba conectado en una red de mentiras tejida demasiado perfectamente. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Mi padre estaba allí, pálido como la muerte. «Basta ya», dijo con voz ronca. «Tu madre no tiene por qué pasar por esto». El verlo allí, protegiéndola en lugar de pedir perdón, encendió algo en mí. «¿Y yo?», grité. «¿Qué hay de lo que yo estoy pasando? ¿Sabías que tu hija y tu hijo comparten cama, papá?». Su mofetada me dejó la mejilla ardiendo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier disculpa. Mi madre se cubrió el rostro con las manos. «Sal de esta casa», gruñó mi padre. «Si alguna vez amaste a Javier, guardarás silencio. Imagina el dolor que le causarás». Ahora estoy sentada en mi auto, escribiendo esto con la vista nublada por las lágrimas. Javier me ha llamado 6 veces. Mi suegra, o debería decir tía, envió un mensaje preguntando si vamos a la cena del domingo. Cada notificación del teléfono me hace temblar. Tengo las pruebas, tengo la verdad, pero ¿qué diablos hago con ella? Si le digo a Javier, lo destruiré. Si no le digo, viviré mintiéndole cada día. Y mi padre, ese hombre que me enseñó sobre el honor y la decencia, resulta ser un hipócrita que prefirió ver a sus hijos cometer incesto antes que enfrentar su pasado. Lo más cruel de todo es que todavía amo a Javier. Pero ahora, cuando recuerdo sus caricias, siento que voy a vomitar. Cuando pienso en los hijos que podríamos haber tenido. Dios, los hijos. ¿Habríamos traído al mundo a un bebé con malformaciones por su culpa? Mañana iré al médico a hacerme pruebas genéticas. Después, no lo sé. Quizás deba desaparecer. Cambiar de nombre, de país, de vida. O quizás deba enfrentarlos a todos con la verdad. Pero por ahora, solo puedo llorar aquí, en este estacionamiento vacío, preguntándome cómo demonios mi vida se convirtió en una novela barata de terror. Después de esa horrible conversación con mis padres, supe que necesitaba una prueba irrefutable antes de tomar cualquier decisión. No podía confiar en sus palabras, en sus documentos falsificados ni en mis propios ojos. Necesitaba la verdad escrita en el lenguaje imparable de la genética. Pero ¿cómo conseguir una prueba de ADN sin que Javier sospechara? La respuesta llegó en la forma más mundana posible, una mañana de domingo, mientras Javier se afeitaba antes de ir a visitar a sus padres, o debería decir, sus padres. Observé cómo se cortó levemente con la navaja y maldijo mientras buscaba una curita. Ahí estaba mi oportunidad. Esperé hasta que salió de casa, fingiendo un dolor de cabeza para evitar acompañarlo. En cuanto se cerró la puerta, corrí al baño como una ladrona en mi propia casa. Con pinzas de depilar, recogí cuidadosamente los pequeños trozos de vello facial ensangrentados que habían quedado en el lavabo. Los guardé en una bolsa Ziploc que había escondido en mi sostén. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer la evidencia. Luego, el verdadero desafío, conseguir una muestra de mi padre. Fingí una reconciliación, invitando a mis padres a cenar. «Necesitamos hablar como familia civilizada», les dije por teléfono, mordiendo mi labio hasta sangrar. Mi padre, aliviado por mi aparente calma, aceptó de inmediato. Esa noche, mientras servía el vino, deliberadamente choqué mi copa contra la de él, derramando el tinto sobre su camisa blanca. «Dios mío, lo siento tanto, papá. Déjame ayudarte». Corrí al baño con su camisa manchada, donde con tijeras de cutícula recorté cuidadosamente un trozo de tela empapado en su sangre y saliva. Mi reflejo en el espejo me devolvió la imagen de una extraña, capaz de urdir este macabro plan. Al día siguiente, usando un nombre falso y parando en efectivo, visité 3 farmacias diferentes para comprar los kits de ADN caseros sin dejar rastro. En el baño de una estación de servicio, recogí mis propias muestras de saliva. Luego vino la parte más difícil, esperar. Las pruebas prometían resultados en 3 semanas, pero cada día que pasaba me sentía más enredada en esta mentira monstruosa. Javier notó mi distanciamiento. «¿Estás enfadada conmigo por algo?», preguntó una noche, acariciando mi hombro con esa ternura que siempre me derretía. Ahora su contacto me quemaba. «Solo estoy estresada con el trabajo», mentí, apartándome con la excusa de servirme más vino.
Los resultados llegaron hoy. Un correo electrónico anónimo a una cuenta falsa que creé solo para esto. Abrí el archivo en un cibercafé, lejos de mi casa, usando una computadora pública. Las palabras relación biológica, 99,98% de probabilidad de ser hermanos completos, aparecieron en la pantalla como un veredicto final. No lloré. No grité. Solo sentí un vacío helado extenderse desde mi pecho hasta cada rincón de mi cuerpo. Durante años, había soñado con tener un hermano. Nunca imaginé que ya compartía mi cama con él. Ahora estoy aquí, escribiendo esto desde un motel barato donde alquilé una habitación por horas. Tengo los resultados impresos en 3 copias, una para mis padres, una para Javier, y una que guardaré conmigo como recordatorio de que la verdad siempre sale a la luz, por muy podrida que esté. Mañana lo confrontaré todo. Pero esta noche, por primera vez en semanas, dormiré sola. Y quizás, solo quizás, puede descansar sin soñar con los horrores genéticos que podríamos haber creado Javier y yo en nuestra ignorancia. La ironía más cruel es que dejé de tomar anticonceptivos hace 2 meses porque queríamos un bebé. Dios mío, ¿cuántas veces estuvimos a punto de convertir esta pesadilla en algo mucho peor? Llegué a la casa de mis padres con los resultados del ADN arrugados en mi bolsillo y una rabia que me quemaba por dentro. Esta vez no llamé antes. Abrí la puerta con mi llave y los encontré a los dos en el comedor, como si el universo se complaciera en mostrarme su vida perfecta e intacta. Mi padre levantó la vista del periódico y su expresión pasó de sorpresa a pánico en un segundo. Daniela, qué bueno que viniste, dijo mi madre con esa voz falsamente dulce que usaba cuando quería evitar escándalos. Sin decir palabra, saqué los papeles y los arrojé sobre la mesa, haciendo volar la taza de café de mi padre. 99,98%, dije con una calma que no sentía. Esa es la probabilidad de que Javier y yo seamos hermanos completos. ¿Tienen algo que decirme o prefieren seguir mintiendo? Mi padre envejeció 10 años ante mis ojos. Su mano derecha temblaba visiblemente cuando intentó limpiar el café derramado. Hija, comenzó, pero las palabras murieron en su garganta. Mi madre rompió en llanto inmediatamente, como si eso pudiera ablandarme. Basta, grité, golpeando la mesa con tanta fuerza que el azucarero se estrelló contra el piso. Quiero la verdad completa. Toda. Lo que siguió fueron las 2 horas más largas de mi vida. Mi padre, ese hombre fuerte e inflexible que nunca mostró debilidad, se desmoronó como un castillo de naipes. Confesó que había conocido a Lucía cuando ella tenía apenas 22 años y era su secretaria. Era diferente a tu madre, dijo, evitando mi mirada. ¿Alegre? ¿Impulsiva? Mi estómago se revolvió al entender la implicación. Cuando Lucía quedó embarazada, él la envió lejos con dinero, pero nunca completó el papeleo de adopción real. Su familia era pobre, Daniela. Pensé que estaría mejor con mi primo, admitió, como si eso lo absolviera de algo. La parte más grotesca vino después. Cuando mi padre reconoció a Javier en una reunión familiar años después, ya estaba casado conmigo. Al principio no lo creí, susurró, las lágrimas surcando su rostro curtido. Pero cuando vi su partida de nacimiento y la fecha, supe la verdad. En lugar de confesar, decidió manipular nuestra relación desde las sombras. Los vigilaba, admitió con vergüenza. Para asegurarme de que no tuvieran hijos. Cada palabra era un martillazo en mi corazón. ¿Cuántas veces había olvidado mi padre recordarme que tomara mis pastillas? ¿Cuántas veces había sugerido que esperáramos para tener niños? Mi madre, entre sollozos, confesó que lo supo desde el principio. Pero tu padre juró que nunca lo sabrías, dijo, como si su complicidad fuera una forma de protección. Lo más vomitivo fue descubrir que mi padre había parado a los padres adoptivos de Javier para mantener la farsa. Eran pobres, repitió, como si la pobreza justificara cualquier crimen. Les di dinero para la educación de Javier, a cambio de su silencio. Cuando ya no pude soportar más, saqué mi teléfono. Voy a decirle a Javier, anuncié. El pánico en sus rostros fue casi satisfactorio. Mi padre se arrodilló literalmente, agarrando mis piernas. Por favor, Daniela, suplicó. Destruirás a esa familia. Javier ama a sus padres, que le hará saber que lo compraron como un paquete en el mercado negro.
La ironía de que usara el amor como chantaje no se me escapó. ¿Y yo, papá?, pregunté con voz temblorosa. ¿Qué me hiciste a mí? ¿A tu propio hijo? Salí de esa casa sintiéndome más sola que nunca. Ahora estoy sentada en el mismo motel de siempre, mirando el número de Javier en mi teléfono. Una parte de mí quiere destruirlo todo, exponer esta mentira podrida ante el mundo. Pero otra parte, la que todavía lo ama, se pregunta si alguna verdad puede justificar el dolor que causaré. Lo único que sé con certeza es que nunca podré volver a tocar a Javier sin sentir asco. Y que mi padre, ese hombre que idolatré toda mi vida, es un extraño para mí. Mañana tomaré una decisión. Pero esta noche, dejaré que el alcohol me adormezca hasta no sentir nada. Nada excepto el peso de estos resultados de ADN que ahora parecen más una maldición que una respuesta. Han pasado 3 semanas desde que supe la verdad. 3 semanas durmiendo en hoteles baratos, cambiando de número y evitando cualquier lugar donde Javier pudiera encontrarme. Pero hoy se acabó. Hoy decidí enfrentar esta pesadilla de una vez por todas. Concerté una cita con Javier en el parque donde nos dimos nuestro primer beso. Qué poético, ¿verdad? El lugar donde comenzó nuestro amor sería el mismo donde lo enterraría. Llegué temprano, con los resultados del ADN y todas las pruebas meticulosamente organizadas en una carpeta. Cuando lo vi acercarse con esa sonrisa que siempre me derretía, sentí un dolor físico en el pecho. Daniela. Dios mío, ¿dónde has estado?, preguntó, intentando abrazarme. Me aparté como si su contacto me quemara. No hubo preámbulos. Le entregué la carpeta y observé cómo su expresión cambiaba de preocupación a confusión, luego a horror absoluto. Esto no puede ser real, murmuró, sus manos temblando violentamente. Mi padre, ese hombre no es mi padre. Le mostré los documentos falsificados, las transferencias bancarias, las fotos. Cada prueba era un martillazo en nuestro matrimonio. Somos hermanos, Javier. Hermanos de sangre, dije con una calma que no sentía. Su reacción fue peor de lo que imaginé. Se desplomó en el banco, vomitando entre sollozos. Dios mío, todas las veces que no pudo terminar la frase. Yo tampoco quería pensar en eso. Lo peor vino después. Cuando logró recomponerse, Javier me miró con unos ojos que nunca antes le había visto. Tenemos que anular el matrimonio. Ahora, dijo con voz ronca. Pero luego añadió algo que me heló la sangre, pero nadie más puede saber la verdad. Mis padres no soportarían saber que fueron cómplices de esto. Ahí estaba, la misma mierda de siempre. ¿El secreto? La mentira. En serio, le espeté. ¿Vas a hacer lo mismo que mi padre? ¿Enterrar la verdad para proteger a los culpables? Javier se puso pálido. ¿Y qué ganaríamos con exponerlo, Daniela? ¿Qué bien le haría a alguien saber esto? Seríamos el hazmerreír de todo el mundo. En ese momento lo vi claro. El hombre que amé no existía. Era solo otro cobarde dispuesto a vivir una mentira para mantener las apariencias. No puedo hacer esto, le dije, levantándome. No puedo pasar el resto de mi vida sabiendo que mi esposo es mi hermano y fingir que todo está bien. Javier intentó agarrarme el brazo. Por favor. Piensa en nuestras familias, en el escándalo, en los hijos que casi tenemos, lo interrumpí, gritando por primera vez. ¿Has pensado en eso, Javier? En los monstruos que podríamos haber creado por su puta mentira. La conversación terminó como tenía que terminar, con lágrimas, con gritos, con promesas rotas. Javier se fue diciendo que buscaría la anulación silenciosa, que esperaba que yo tuviera la decencia de guardar el secreto. Yo me quedé allí, en nuestro banco, con la carpeta de pruebas en mis manos y una decisión que tomar. Al final, hice lo que nadie en esta historia tuvo el valor de hacer, fui a la prensa. No a los periódicos sensacionalistas, sino a una periodista de investigación que conocí en la universidad. Le entregué todas las pruebas, los documentos falsificados, los resultados de ADN. Es tu decisión, me dijo, pero esto podría destruir muchas vidas. Yo solo sonreí. Ya están destruidas, respondí. Ahora estoy en un avión rumbo a otro país. Dejé una carta para mi madre, otra para Javier.
No sé si las leerán. No sé si el escándalo saldrá a la luz. Lo único que sé es que no puedo vivir más en esta mentira. Cambiaré mi nombre, mi vida, mi historia. Quizás algún día pueda perdonar. Pero hoy solo siento alivio. Alivio de haber roto esta cadena de secretos y silencios. Alivio de que, por primera vez en meses, estoy respirando aire que no está envenenado por mentiras. Y alivio, sobre todo, de que nunca tendré que volver a ver el rostro de mi hermano en el hombre que una vez amé.